Hola amigos, hoy traemos algo totalmente distinto. Tres formas de entender un deportivo económico. Un SUV, un coupé atmosférico y propulsión y un utilitario muy radical, pero muy radical. Vamos a ver cuál es más rápido y sobre todo cuál nos gusta más. Una comparativa, bueno, pues lo que se nos ha ocurrido, que yo creo que además puede ser interesante, es cada marca tiene una forma de interpretar su deportivo pequeño barato. Si hoy en día sí puedes utilizar la palabra barato, pues o por lo menos vamos a decir más económico. Tenemos distintas, no están todos obviamente, no nos caben todos los coches, pero tenemos distintas interpretaciones. Por ejemplo, Hyundai tiene su i30N, su i20N, perdón, también tiene el i30N, pero tiene su i20N, que ha hecho un coche muy bien equipado, con una estética agresiva, aunque es 5 puertas, rápido, muy rápido, con un chasis muy radical de reacciones y un coche para un auténtico aficionado a los coches. Motor delantero transversal, cambio manual. De ahí pasamos a algo radicalmente distinto, un motor longitudinal, boxer, abajo, propulsión, cambio manual también. Ahí hay un diferencial autoblocante, ahí tenemos otro autoblocante, además tipo Torsen. Carrocería estilo coupé, eso es un 5 plazas, esto es un 4 plazas, bueno, un 4 plazas, ojalá, un 2 más 2, si se puede decir así. Y un coche pues estéticamente más deportivo, podríamos decir. Y luego llegamos al caso de Ford. Ford tiene el Fiesta, lo que pasa que es imposible encontrar un Fiesta porque no tienen, es un coche que ya tiene las horas contadas y obviamente no matriculan una unidad. Pero tienen el Puma, que además es el coche que utilizan en competición, el Puma ST, que frente a esos dos, bueno, pues carrocería más alta, tipo SUV, que es la moda, un maletero inmenso, pero inmenso, y la posibilidad de coger el coche un poco más tranquilo o un poco más cañero si le metes el paquete de performance que añade el autoblocante. Y bueno, y la función launch control y las lucecitas de cambio de marcha. Y con eso tenemos, digamos, tres conceptos. Faltaría, aquí habría que meter un MX5, que ya sería el cuarto, que sería pues lo mismo, el mismo concepto, la misma idea de todo, pero descapotable. Podría estar, lo que pasa es que nos faltan manos, y además la unidad que tienen de prensa es la que probamos, que no venía con la suspensión deportiva y entonces esa unidad no estaba a la altura de estos dinámicamente y bueno, pues hemos decidido pues no traerlo. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a ir, me he traído ayuda y vamos a ir poco a poco viéndolos cada uno y hablando de cada uno y hacemos un vídeo chulo. Vamos a hacer vueltas rápidas de los tres. Aunque ya tenemos medidos todos, menos este, que por cierto es el GR86 versión básica. El básico, viene con unos llantas de 17 y unos Michelin Primacy. Es el básico del todo. Vamos a verlos. Te dije que te iba a traer un día algo divertido, pues aquí tienes algo divertido. Sí, yo lo que he visto ahora mismo es que tienen etiqueta C y hace que no me monto en un coche con etiqueta C, pero claro, como antes de la pandemia, que se ha vuelto tan eco. Miguel García Puente, mi jefe durante muchísimos años en Autopista, director técnico de la revista Autopista. Pero te hemos dejado hacer siempre, ¿no? Sí, o sea, sí, que no, sí, no había problema, sí, eso sí, de jefe suena feo. Sí, bueno, pues, mi amigo Miguel, que ha venido, como siempre, pues a divertirse y a echarnos una mano. Realmente, él no conoce estos coches, o sea, los conoce pues lo que he visto, lo que he leído, los vídeos. Pero vamos sin guión. A ver qué es lo que... Me has engañado, lo primero. Cuando me has dicho que íbamos a ver coches con espíritu de los 80, sí, y me has dicho el Toyota, y cuando veo el Puma, yo me estaba imaginando el Puma. El Puma. El que era un Ford Fiesta, no el cantante, ¿eh?
el Claro, Puma. y yo digo, motor Yamaha 1.7 ha conseguido, vamos a hacer una cosa, pues eso, de coches de los años 80, y me plantas, pues No. eso, una cara de sub levantado. Ford se cargó el concepto de Puma, se lo cargó por completo y hizo a otra cosa. No era mal coche, era un Fiesta No, chulo no, y con un motor, eso, un motor de Yamaha 1.7. Y este no es que mal Una coche. pasta. Este no es mal coche. El único problema que tuvo este coche es que lo llamaron Puma y entonces los puristas dijeron, se han cargado el nombre del Puma. Me estás llamando purista, ¿no? Iba a decir señor mayor. Señor mayor, efectivamente, cuando no se tiene pelo. Entonces se cargaron un poquito a eso, pero realmente el coche, como coche, si te olvidas del ST y te vas a un Puma normal, es un coche amplio para el tamaño que tiene, con un maletero inmenso, que luego lo veremos. Es un super Fiesta, es el Sí, coche con el sí, que es una pena que, ¿sabes tiene que correr el ¿sabes que Mundial. Ford mata el Fiesta? Sí, sí, lo sé, lo sé. Mata el Fiesta. Tengo uno, que no se entere nadie, pero... Pues es una pena, pero yo creo que Ford no va a tirar el nombre Fiesta a la basura. No, eso lo no. va a guardar y lo sacará, igual que Renault va a sacar el Renault 5, lo sacará. Lo sacará. Es posible. De todas maneras, eso es que así, eso ha nacido en España. Bueno, Ford nació en España. Primero, el perfil, tú míralos desde aquí. Tú mira cómo cambian las alturas, cómo cambia la altura del morro, el tamaño de la parte delantera, el concepto de cada coche. ¿Qué te recuerda esto? A ver, por ejemplo, el coupé no es tan coupé. O sea, en realidad, si vemos el espacio que le dejan para la suspensión a este y el espacio que le dejan para suspensión al coupé, o sea, las alturas de que dispones están ahí. Lo que pasa es que el coche entero es más bajo, pero teniendo al lado el monstruo que es el sub, que te mira con el morro levantado, claro, es que estamos en tres categorías de coches completamente diferentes. O sea, Para obtener un resultado muy parecido. Sí, es que muy parecido. Si te gusta conducir, cualquier tipología de estos coches, en teoría, te puede servir. Fíjate, lo importante es que son para las marcas que tanto este como aquel los utilizan en el Mundial de Rallys. Este no, porque utilizan el Yaris, que el Yaris no lo hemos traído aquí porque está en otro nivel de precio, de comportamiento, de todo. O sea, es bastante más rápido que estos. Luego veremos los tiempos que hacen y compararemos unos con otros. Y hay una sorpresa. Aquí en estos tres va a haber una sorpresa hoy. Luego lo vemos. Lo tienes que ir adelantando ya. Que... Sí, nada, es para que vean esto. A ver, concepto. i20N. Pues es el cochecito pequeñito, el utilitario, potenciado, pero es que esto lo hemos tenido toda la santa vida. Fíjate, yo que como soy muy viejo hablaré del Renault 5, pero hay gente que hablará de los Clios, pues son coches... Yo me iría, fíjate, yo con este coche, después de conducirlo y ver lo radical que es, yo me iría a un 205 Rally. A ver, ese era otro coche de los de susto miedo. Pues este no es susto miedo, porque hoy en día las ayudas están ahí, pero si se las quitas, vas tan rápido con él y además tiene un comportamiento tan... Hyundai. Yo hablé con un responsable de Hyundai y le dije, pero bueno, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo habéis hecho un coche tan radical, divertido, tan reactivo? A este coche se le pueden quitar muchas cosas, ¿no? Muchas ayudas electrónicas. Toda. Tiene botoncitos y... Toda, le puedes... Pero lo quitas además, pum, de un toque, ¿no? Sí, te lo programas. Tú ten en cuenta que Hyundai pues, se ha fijado en el público europeo, que le gustaba mucho lo de el rollo M, el botón M, que no sé qué. Pues eso es lo que tiene el Hyundai. Tú ahora mismo, a golpe de botón, te personalizas el coche y lo conviertes en coche de carreras, porque al final... es eso. A mí hay una cosa que me preocupa, que claro, esto parte de un i20 y tiene un eje trasero, pues que es el eje trasero de un i20. No sé si se puede llegar a desarrollar... ¿El eje torsional? Exacto, ese es el problema, entre comillas, que a la postre, pues, en un asfalto bueno, pues puede funcionar perfectamente. Sí. Eso son cosas que hemos ido aprendiendo con los años. Eso es una de las cosas que llega al coche de carreras y lo primero que hacen es quitarla. Y le ponen una suspensión independiente. Esta sería la duda que me suscitaría a mí este coche. O sea, ¿cómo va a ir? Pues tiene que es duro de narices. O sea, tú vas sentado detrás, grabamos ayer un vídeo. Mira, bueno, está en vertical, pero os lo pongo. ¿Qué pasa cuando vas en un i20N y pasas un bache? ¿A qué velocidad vamos? A 20. Pues sí, es duro. Es que un vídeo que me grabó Iván en el coche con el móvil, para que veáis lo duro que es atrás. Vas pegando unos saltos, que es una cosa, es incómodo, detrás es incómodo.
porque es un coche muy duro. Ya te digo, es un coche muy reactivo, te hace caso a todo, el pedal del freno, la dirección, todo, o sea, te hace mucho caso. Está pensado para alguien que le gusta conducir mucho. Es decir, si no te gusta conducir mucho, no te compres este coche porque lo acabas vendiendo a los 2 días. Pero no lleva pinzas No. especiales, aparentemente, ¿no? Porque Hyundai... Sí parecen bastante rígidas porque son muy grandes, pero Bueno, pues es que muy Hyundai, cerradas. apuesta por el material que tiene dentro de la casa. Es decir, esta pinza probablemente la Se lleve, llama dinero. la lleve un Tucson, sí, pero es que ahora te darás una vuelta con cada uno. Esto frena, de los 3 es el que mejor frena. Y son ligeros, aunque 1.400 kilos o 1.300 y algo, es peso pesado, si pensamos en eso que me has dicho de coches de los años 80, pero bueno, la realidad es que ahora todos los coches se están moviendo en 1.700 kilos, así que esto Sí, es ligero y puede frenar bien. Tiro de chuleta. 1.265 kilos. Ligero, muy ligero. 1.339 y 1.358. Pues eso. Relación peso-potencia, 6,20 kilos por cada caballo, 5,72, porque tiene 232 Sí, caballos, y aquel 6,79 kilos por cada caballo. Ten cuidado que aquellos son 200, 204 y 232. Nada, y en la frenada lo importante es eso, que tener el tacto y que pese poco, porque Claro. así vas a poder repetir más veces. Vamos a pasar al Toyota. Mira, el Toyota se vende así en el mundo. A mí, antes de que me lo cuentes, me alucina todos los detalles de diseño. O sea, es un coche lleno de guiños para que te guste y para que veas que realmente es eficaz. O sea, ves que el aire fluye de verdad, ves que las entradas de aire no son postizos, son de verdad, que puedes tener aquí la cortina de aire para que sea aerodinámica toda la parte de la rueda y además saque bien el calor de los frenos. Tienes todo este faldón, es que realmente lo ves y está muy trabajado. O sea, es un ¿Y coche. el techo? ¿Qué me dices del techo? El techo con los dos huecos, como si. Esto me suena que el Supra lo tuvo tiene en su también. momento, ¿no? El Peugeot RCZ, ¿te acuerdas del también, RCZ? efectivamente, ese estaba realmente marcado, ese era muy complicado también, las formas como lo enlazaban con la luneta. Sí. Y luego, esto es brutal, o sea, en determinados colores es que lo ves y tiene un poderío, te da la sensación de un Porsche, según qué ángulo, si bajas mucho dices, fíjate, qué hombros tiene. El coche está muy bien resuelto a nivel, todos los grafismos que tiene son... Sí. Luego los vamos a ver por detrás. Es que este coche, mi percepción de este coche es que es el último coche puro. He hecho hace poco la comparativa de las dos versiones un poco mejor equipadas. Es el último coche analógico. Por esto he venido, porque me dijiste que iba a ser vas a ver coches de los 80 deportivos, sí, y digo, sí, bueno, sí. Vamos a ver. Pues mira, este coche lo que tiene es que, bueno, se vende así en todo el mundo, pero en España han decidido, el departamento de GR de España ha decidido hacer 3 versiones. La versión esta, que viene con frenos normales, con unos Michelin Primacy, y ya está. Aquí, como lo ves, luego tiene otra versión que lleva unas llantas de 18 más ligeras, no forjadas, pero más ligeras, con unas pastillas, unas Paggi, unas Street Plus, y un neumático, unos Michelin Pilot Sport 4S. Y luego la siguiente versión lleva unas llantas Bright forjadas, hechas específicas para este coche, con unas pinzas AP de 6 pistones, con otro líquido, con discos más grandes y pastillas en condiciones. Y detrás, pues pastillas también más cañeras. Un pepino. Y unos latiguillos metálicos. Claro, entonces ese coche... Eso es para tandas en circuito. Ese os dejo aquí el vídeo, que lo habéis tenido que ver, y así ves las diferencias. Se han vendido de este coche 415 unidades. De las 415, unas 80, 82 iban con el pack, el Circuit Pack, y unas 60 con el Touring Pack, que es el intermedio. Para que veas un poquito, claro, el Circuit Pack eran 6.500 euros más, ¿eh? Bueno, pero es que al final esto es un poco coche de coleccionista, ¿no? Si estamos hablando de un coche, bueno, uno de los últimos coches analógicos, pues... Buscad este coche, ya hay unidades en Alemania que pasan de los 50.000 euros, ¿eh? Y todavía no se han entregado todos los coches que se tienen que entregar. Bueno, en España están en ello, pero todavía no se han entregado a nivel mundial. Las 7.000 unidades que vienen en Europa todavía no están entregadas.
pues es que es lógico, un coche que hay pocos, 415 solo en España, pues es lógico que suban de precio. Sí, ¿no? Y es posible que encontremos que el mercado de coches atractivos de esos de, "Jo, lo voy a conservar, llega a 2030, 2035 y me lo guardo". Que, ¿Cuándo recuerdas tú un coche que según saliese al mercado ya estuviese subiendo de precio? Que no fuese un Ferrari, que no fuese un Porsche pues, por las como series puede ser ahora un limitadas. Safari, Sí. o como puede ser un GT3 RS, que ya no se fabrican y acaba de salir. Que es un poco la gracia, o sea, Claro. voy a fabricar cosas tan especiales en serie Por tan 30.000 limitada que euros. me apetece. Bueno, Sí, espérate, te voy a decir el precio exactamente. 30. 34.900 euros, la versión básica. Por 34.900 euros, Tienes un coche que puedes coleccionar. ahí está. ¿Hace cuánto no vemos eso, Miguel? Yo creo que habría que analizar bien coches que han salido y, yo qué sé, un Alfa Romeo 4C, pero claro, será un coche mucho más caro. No sé, vamos a hablar del Puma. Monovolumen. Monovolumen, sub. Sub, Esto es un perdón, sub, claramente se me ha ido, sub. se me ha el sub- Tú has pensado, este es un coche súper Este es un práctico. coche de padre y se me ha ido monovolumen. Sub. No, coche de padre, no, coche de hijo. Mi Coche hijo de no hijo. quería el Fiesta, primero el Fiesta ST y cuando le dije que no, dijo, bueno, pues un Puma. Y hombre, todavía más caro, ¿eh? Qué simpático es el Fiesta ST, qué simpático. Este es más rápido porque lleva otras geometrías, porque lleva otra llanta, porque lleva otro Llevo unas neumático. ruedas de 19 así a la que he Claro, mirado. y este es más rápido que el Fiesta ST. Lo hemos medido aquí y es más rápido que el Fiesta ST. Pues y yo el tiene- Fiesta ST lo he probado 2 veces consecutivas, o sea, en diferentes unidades y las dos me han hecho el mismo tiempo aquí. O sea que... Pues digo no es- porque es que no es fácil. los amantes del Fiesta ST siguen diciendo, oye, que nuestro coche iba muy lento, vuelve a traerlo. Sí, pero es que no, ya A ver, ha llegado a donde ha llegado. Esto lleva unos señores neumáticos, imagino que habrán hecho un trabajo pues bastante importante para evitar contener el balanceo, porque con el centro de gravedad más alto... Ahí está la gracia. Ahí está complicado, y conseguir además, vale, a base de estabilizadoras lo pongo plano, pero tendré que soltarlo delante, porque es que si no pierdo tracción. Así que o trabaja mucho la electrónica y no es agradable, o se lo han tenido que trabajar bastante en el chasis. Y lo mismo, imagino que este eje torsional, ¿no? Eje Porque esto torsional. no es más que un Fiesta hecho profesional. ¿Me has visto haciendo las vueltas rápidas? Ahora sí, claro. ¿Me has visto cómo pasaba cada coche? Mira, este sí lo he visto, en los otros no me daba tiempo. ¿Has visto cómo pasaba este coche? Sí, sí, La rueda trasera. hacía como mis tiempos de ver los coches de las copas. Buah, levantas. De todas maneras, este hacía cosas, bajaba un poquito. O sea, levantaba, bajaba, volvía otra vez a levantar y intentaba, pues no sé si es a base de tu acelerador o a base de algo de electrónica. Miguel ve desde fuera lo que luego yo os he contado desde dentro, que ya está grabado y ya veréis que os he contado esto mismo, os lo he contado lo que Miguel ha visto desde fuera, que es un coche que está muy agarrado de atrás, y entonces cuando tú llegas y lo apoyas, se levanta. Claro, Entonces te puedes hacer esas dos enlazadas, te haces con la rueda trasera así en el aire, que eso no es peligroso, ni es malo. Vamos a ver, es la rueda que menos apoyo tiene, esa rueda realmente mucho trabajo no hace. No está trabajando en ningún realidad, coche. tienes todo el peso delante y intentas transferirlo a base de gas porque sale y son las dos ruedas exteriores. Y ese es el problema, además, que la rueda interior se puede quedar sin tracción, así que tienes que dejar el coche un poquito suelto de delante, de estabilizadora, Claro. para que aquello siga Claro, traccionando. pues lo que le hace lo que tú puedes hacer son 1.200 euros, creo que es, tengo que mirarlo, un diferencial autoblocante. Y eso le ayuda, y además lleva un buen diferencial autoblocante mecánico. Y eso le ayuda mucho, mucho. De autoblocantes mecánicos, estos de Ford saben mucho. Yo me acuerdo del Focus RS aquel, que era el uno. madre mía. A ver, que era complicado de conducir. Ahora, bueno, Los Focus RS que hicieron después eran mucho más rápidos, mucho más modernos. y mucho también le más tal. ponían tracción total. Sí, o sea, al último. Pero no eran como el primer Focus RS, que sí, aquel coche... aquel era brutal, y si tenías narices... Yo recuerdo de Lecour, fue el que hizo la elección de las dos puestas a puntos finales, y dijo que el coche que habían decidido al final, que era para madres, ¿no? Y cuando cogías el coche para madres, eras capaz entrabas y al principio pensabas que ni de coña, empezaba a tirar para adentro y la salida barría el coche. O sea, cuando ya entraba el tubito hacía... y decías, de delante, decías, Pues madre de Dios. ¿Sabes qué coche tiene un poco ese tacto? El Hyundai. Tiene ese tacto.
Sí, con tiene, con un autoblocante delante tiene ese tacto. tienes esto. Tiene ese tacto. Vamos a ver la parte trasera de los coches, que, bueno, algo saldrá de ahí. Espero que nos estemos aburriendo. No, esto es como la parte de atrás de los coches es importante. Yo le decía a mi hijo que si quieres saber si el coche es bueno, corre, no corre, mira el tubo de escape. O sea que si le ves así el coche con una pinta tremenda y tienes un tubo de escape así chiquitito, olvídate que por ahí no sale nada. No entra, no hay potencia, no hay gases de escape. Vamos a ver. Mira, Miguel, lleva los Michelin, los Pilot Sport 4S, que son los que aquel trae en el segundo paquete. Que son equivalentes a los Pirelli P0 con homologación N que lleva el Hyundai. Y esta es la misma rueda que lleva un Prius. Exacto, claro, los Primacy, ¿no? Mira, ¿ves lo que te decía? Esto no es el 1.0, esto tiene dos señores bocas de escape. Que te decía que Tetsuya Tada, el ingeniero jefe Sí. que hizo el del GT86, me dijo, dice, mira, nosotros ponemos este neumático para que la gente salga y se divierta, y ahí tiene la base, y luego cada uno que le meta el neumático, la llanta, que le meta lo que sea, menos turbo, que este motor nunca va a ser turbo, y nunca fue turbo el GT86, ni el BRZ, ni el Scion. Yo entiendo que la gracia tiene que ser que sea un coche que te diviertas yendo por la calle, o sea, que sea suficientemente agradable, no tremendamente agresivo, ni con una adherencia brutal. Bueno, pues así es este coche, así es este coche. Luego, cuando lo metan en el circuito, os voy a contar otra película distinta, pero así, en la calle... Ahora os estamos coche, engañando. Es un coche perfectamente utilizable y, no sé, o sea, este neumático pues incluso tiene su gracia. Dejad ahora mismo de pensar en las rotondas. ¿Dónde vas, loco? Que yo sé que más de uno estáis pensando en las rotondas. Y cuando he dicho que un coche era divertido, y tal, estáis pensando en eso, y no. ¿Y este es duro de suspensión? Porque No. me imagino que siendo tan bajo no necesitas. Es el más cómodo de los tres. Claro, porque, a ver, mientras tengas recorrido de suspensión, mientras no te comas un guardia tumbado de estos... Este y el Hyundai son dos tablas. Y aquel es una tabla de fibra de carbono, o sea, es rígido que te mueres. Y este es un poquito menos rígido, atrás es un poco más amable con con los acompañantes, y en cambio este es más blando. Como no caben acompañantes atrás, ya, detrás no caben. malamente. Mira, lo que decías de los escapes. Bueno, ahora cuando acabemos los tres vamos a escucharlo de los tres seguidos, ¿vale? Detalle de sub. De coche deportivo con lo que pesa, esto es un extra, con lo que es un extra, que no hace falta que se lo pongas, pero por lo menos ves que tiene, que queda alto y tal. Mira qué maletero, 400, ahora lo miro en la chuleta, con la bañera esta que tiene... Claro, como no tiene rueda de repuesto porque ya los deportivos no pinchan, pues entonces tienes un maletero enorme de familia. 45 litros de depósito frente a 50 y a 40. Bueno, esto era una tendencia, ¿no? Que pensaban que íbamos a ir teniendo cada vez más pequeños los depósitos, sí, porque así vas aligerando. Pero has visto la bañera, aquí puedes llenarlo de hielo y de cervezas, claro. Coca-Colas, y luego lo puedes vaciar. Claro, la rueda de repuesto ocupa lo suyo, o sea que si la quitas, pues ya tienes esto. No sé yo, no soy muy proclive a quitar ruedas de repuesto. ¿Qué te parece la estética de este coche? A ver, yo nunca he sido un fanático de los SUV, pero realmente poco a poco el ojo se te va acostumbrando, y entonces de verlo tanto por la calle, pues te lo acabas creyendo. Pero vamos. Y tengo que decir que también tengo un SUV, o sea que me callo y son buenísimos, ¿eh? Si pero gusta a mi familia... es un SUV de 1,53 de alto, frente a 1,44 de aquel y 1,31 de este. Sí, o sea que tampoco... a ver, que de estos coches es de los que no hay, estos son 20 centímetros de diferencia, ¿sí? Claro, que es un SUV que tampoco es una cosa que se sale. La doble salida de escape hay en un lado, este en cambio, el motor boxer, pues lleva las dos salidas de escape. Además aquel tiene válvula de escape, este no. Este, el sonido que tiene, que no suena mucho. Aquel tampoco no sonaba mucho cuando pasabas. Porque es curioso, todos los coches que tienen válvula de escape y que hacen palomitas y petardean, cuando llegas al garaje, cuando pasas por un sitio, no sé qué, le escuchas, te giras. Cuando te metes en el circuito, no petardea ninguno.
Pero ninguno. Porque estás Porque, claro, quemando la gasolina de verdad. Porque la gasolina no tienes que quemarla en el escape, la Sí, quemas sí. dentro del motor para que el coche ande. ¿Y qué te parece este? Este rollo así es un poco Supra, y de hecho venden una cola de pato así un poquito más. No sé si a España la traerán, creo que no, no lo sé. Pero que A mí me queda muy chulo. parece una pasada, o sea, creo que tiene un diseño súper cuidado. Y lo primero, nada más ver esto, toda esta parte, he dicho, esto es un Honda NSX, así ¿Honda que mira, NSX? yo de verdad, en serio te lo digo. A ver. Yo si lo veo en el teléfono, lo encuentro y lo tengo, Mira, os pongo, lo tengo, os lo pongo aquí tengo. la foto del Honda NSX, Mira, a ver qué mira, es. mira esto. Es igual. Es que, ¿lo ves? Hace el Y mismo además dibujo. es en rojo, es igual. Yo creo que en Japón el diseñador estaba ahí inspirándose y dijo, tengo una idea, y le ha salido esto. Esto es un GT86 evolucionado, más rígido, con pues mucho más, con motor más potente, más par, y estéticamente es como más grande, pero al final la base es la misma. Pero De hecho, de verdad han cuidado muchísimo, o sea, ¿tú sabes toda la por parte qué estética me encanta. Como la han metí la trabajado. pata cuando hice la prueba, la comparativa de los GR86, dije que este coche moriría cuando entrase el Euro 7. Y no es la Euro 7 la que hace que este coche no se va a poder Bueno, seguir el Euro vendiendo. 7 va a apretar a todos. Sí, eso a todos. Es el tema de la cámara, de reconocimiento de señales, las cámaras que tienen que mirar y buscar y ver información y todo eso, que es obligatorio. Y este coche necesitarían hacer un diseño específico por la inclinación del cristal. Y claro, vale tanto desarrollar eso que estropearía el precio del coche y se lo cargaría. Entonces, yo creo que este coche terminará así, y sé que Toyota después de esto va a tener otra cosa. Quizá no con este motor, pero va a tener otra cosa. A ver, afortunadamente Toyota ha ido buscando las vueltas para resucitar los coupés, porque murieron en realidad. Y primero me uno con BMW por un lado, engancho a Subaru y hacemos este otro, y a ver si nos salen las cuentas, fabricando en paquete entre todos, porque hacer el desarrollo de un coche para vender muy poquitas unidades no lo vendes a 30, lo tienes que vender a 60. Claro. Y te tienes que entonces que llamar pues otra cosa, ni siquiera a BMW le salen las cuentas para continuar. Pero vamos, las formas que tiene, ¿verdad? No, a mí de verdad, estéticamente, todo lo que es la parte del el lenguaje que tiene este coche, el diseño, me encanta este faldón, que da una sensación de que realmente la aerodinámica está trabajando, no sé si lo hacen para que no se ensucie mucho o por cuestiones aerodinámicas de verdad de eficacia, pero se está es llevando brutal. el protagonismo el GR86, y es primero porque es la novedad. Porque es rojo, porque es coupé. Segundo, porque es coupé, es el único de los tres que es deportivo. O sea, tú te los ponen ahí y los ves a lo lejos, tu madre los ve y dice, ese es un deportivo. Los otros no, pero claro, es cuando le empiezan a meter sus alerones, sus llantas, sus cosas, sus líneas rojas, como en el caso del Hyundai, ¿ves? Y entonces esto sí que tú entiendes que es un deportivo, pero ya te digo, tu abuela no. Tu abuela va a ver eso un deportivo, ¿sabes? A ver, pensará que habrás comprado un coche muy raro con esto del alerón, no reconoce los colores de guerra azules de Hyundai y rojos, también se lo han trabajado, pero no es lo mismo. Estos son detalles de puros grafismos, no del diseño de lo que es la carrocería. Sí, lleva aquí la luz de freno, o la antiniebla es eso, me parece. Lleva, no sé, le han dado un toque, pero al final esto imita cosas Efectivamente, que realmente no tiene. y en esto es de verdad. Y me estás engañando porque hay una cosa que no me has enseñado, es el super maletero que tiene que tener este coche, porque te lo enseño. este sí que tiene que ser de un tamaño... Mira, ya. He metido la mano y me la pillas. Mira, No, se puede abatir el respaldo trasero de una sola pieza. No No busco más, no enredo. No insistas, 200, es que no me lo sé. El día que me aprenda los volúmenes de maletero, me dais un premio. 226 litros, 456, 226 y 352. Esto te hace que si Esto es un 2 plazas, esto es un 4 plazas y aquel un 3 plazas. Has engañado a tu mujer o tu mujer te engaña a ti. Tu mujer te engaña a ti. Efectivamente, se compra yo tengo seguidoras muy cañeras. Por eso te digo que llevas al niño detrás y al otro agarrado diciendo, vamos deprisa, ¿no? Sí. Al final, estos son coches prácticos. Aquí tengo la chaqueta, pero al final estos son coches prácticos. Mira, tiene un hueco aquí, tiene un doble fondo, ganchos para poder llevar la compra. Al final, pues estos son, pues eso, tanto el Puma como este es práctico, sobre todo el Puma,
Que si tú ahora dices, quiero coger un deportivo para todo, pues yo de los tres me iba al Puma, sin dudarlo. Somos 2, 3 en casa y tal. También el Puma. Necesitamos un deportivo un poquito más de esto, pues te vienes a esto. Me da igual todo, me voy a comprar el coche porque es lo que yo quiero, pues te vas al GR86. Vamos a escucharlos, antes de enseñar los motores, vamos a escucharlos. Mirad cómo suena, vamos de menos a más. O bueno, no, mira, así como están. El Hyundai. ¿Qué? Bueno, pues ahora vais a ver el Toyota. Y el Puma. Discretos no son, ninguno. Sí, el Toyota un poquito. Sonido de altavoces, tienen sonido de altavoces. ¿Se puede desactivar? No. ¿Se puede desactivar haciendo una ñapa? Sí. Pero eso yo no lo voy a contar. Eso lo buscáis en internet. Vamos a ver los motores, Miguel. Como veis, ninguno tiene hidráulicos, pero es que al final estos coches, bueno, pues yo creo que también buscan un poquito el peso, ¿no? Por supuesto. Y la pasta. Mira, quiero que hacer una cosa, no sé si va a quedar bien, lo mismo esto hay que tirarlo a la basura. Iván, ¿te puedes agachar para que vean a qué altura están los distintos... Miguel, déjale, yo creo que, no sé si se ve desde ahí, a qué altura están los distintos morros de los coches y a qué altura están los motores. Vamos a ver. A ver si, para que veáis un poco la altura a la que está todo el peso del motor del Toyota, que está muy abajo y además está muy atrás. En el caso del Puma se ve que es un Fiesta engordado. Sí, sí, pero está bastante bajo el motor. Porque el motor Ojo. está muy bajo porque está como la carrocería, si te fijas... Esto me recuerda al Ford Fusion, aquel Ford Fiesta que hicieron que estaba sobreelevado y que Sí. también el motor se veía que estaba Claro, abajo, pero es que, quedaba además, incrustado. es que ahora vamos a pedirle a Iván que nos grabe este detalle porque es muy curioso. Iván, ven por aquí, a ti da igual que se mueva la cámara. Graba esto, mira, fíjate a qué altura está la torreta con respecto a la altura de la carrocería. Ahí hay un palmo de altura. Tú compara eso, por ejemplo, con el Toyota, que está la torreta ya casi al ras de este, y el del Hyundai, que parece que le han hecho un tramo de tierra, está exactamente igual. Justo incluso está más alta que esto. De hecho, Porque ese coche es un Ford Fiesta que lo han engordado, ha crecido. Y el motor es que se le sale. Es un Este motor sí. que casi le viene grande al coche, Sí. ¿no? Eso A está ver. bien, que 4 cilindros, 2 litros, turbo, inyección directa, 4 cilindros, bueno, el motor está colocado así, obviamente, cambio manual, 6 velocidades. 4 cilindros boxer, es decir, hay 2 cilindros para acá, 2 cilindros para allá. que no sabes si es longitudinal, pero no sabes si es transversal también. Es longitudinal porque está dispuesto así, con la culata es un 2300 con la culata de Toyota, el motor es el bloque Subaru, los tres son de aluminio, con la culata de doble inyección de Toyota. Aquí hay una cosa divertida, es que desde este ángulo se ve toda la caja de cambios y entonces entiendes que es que prácticamente no hay reenvíos. Estoy manejando la palanca y estoy moviendo las horquillas así con la muñeca. Claro. Entonces todo esto se tiene que notar seguro en el tacto del Esos son del sensaciones cambio. luego cuando estás conduciendo. Que ojo, ninguno de los otros dos tiene malas sensaciones, ¿eh? No tienen un cambio malo y además en la vuelta rápida no fallo cambios. Es que hay coches que fallo cambios y otros que no.
No sé si es lo que he en mi- desayunado o... no, en mi época se decía, si fallas una vez es fallo tuyo, si fallas 2 veces con un cambio es que aquello no está bien hecho. Pues mira... Y quiero salvar un poco a Hyundai, porque antes hemos ver. dicho que tenía muchos postizos y por lo que he visto aquí, esto es de verdad. Aquí el aire entra de verdad y hace una cortinilla. Sí. O sea, no todo es puramente cosmética. No, y los Aquí- lip estos al final tienen su función. Tú mira qué aberturas hay aquí, Claro. que parece que falta una Aquí, pieza. y es para aquí refrigerar. lo que falta son los 2 radares de los Sí, Audi, ¿sabes? sí. Lo que pasa es que no hacen falta en este coche. Pero Sí. tiene para respirar, tiene para que se enfríe mucho el motor cuando le zurras y que tienes un motorazo, que es que se desborda dentro del vano motor. Pues eso, motor atmosférico, que es la principal diferencia con los otros dos. Esto solo lo compensas con cilindrada. Claro, Es la única 2300 manera de estar al frente nivel. a un 2 litros y frente a aquello, Sí. que aquello es un 3 cilindros. Y por eso suena como suena, claro. que Claro. Al pasar se Esto es un nota. 3 cilindros, también con doble sistema de inyección y con su turbo, y obviamente tiene 1500, tiene menos cilindrada, pero de los tres te digo que es el motor más explosivo. Probablemente es porque notas más, o sea, a base de soplar con el turbo, notas más el patadón. Es más, porque lo tengo aquí. Este da 304 Nm de par a 2000 vueltas, este da 320, o sea, da más a 2500 y este da 250. Esto tiene que ser, probablemente sea un momento de overboost, que aguantas eso, 10, 15 segundos de Lo lleva. patadón, pero bueno, es que en una pista así, en una carretera de curvas, pisas y levantas. O sea, Sí. enseguida vuelves a recuperar la posibilidad de otro overboost. Sí, fijaros la altura, es que es increíble, la altura que hay desde el motor hasta el capó. ¿Sabes si esto de Ford Performance le aporta algo concretamente al motor? Sí, bueno, aporta todo el coche, aporta que lleva otra dirección con respecto a un Puma normal. El motor, este motor solo lo usan estos, los ST. Pues al final sí, aquí hay trabajo. Yo he entrado en la web de Ford y hay un ST 1.0, Sí. también de 3 cilindros, claro. Es el motor Pero que ese se ha llevado todos los pero premios. Es un ST Line. Ujú, Es un vale. ST Line y esto es de Ford Performance. O sea, este coche ha pasado por, de hecho, además, mira, lo pone aquí en el link No, delantero. por eso es que lo pone en todos Este coche ha sitios. pasado por Ford Performance, lleva otra dirección, esto nos lo contó Lorenzo Alcocer en el vídeo. Por favor, echarle un vistazo al vídeo de este coche porque ahí Lorenzo nos contó muchas cosas. Lleva hasta los muelles distintos de un lado y de otro en la parte trasera. O sea, sí, tiene cosas muy simpáticas bueno, que se ve que está trabajado. O sea, que esto no es que han cogido venga, le pongo un muelle amortiguador duro, le pongo un motor ahí con un chispazo y fuera. Están trabajados los tres. Yo creo que todos los coches deportivos que se fabrican ahora mismo, los fabricantes son muy conscientes de que quien lo compra es un apasionado. O sea, no hacen tonterías y le ponen cosmética, sino que estás esperando algo. Y es un mercado que si entras y no te gusta el coche, ya nunca más. O sea, abandonas realmente la marca porque piensas que te han engañado. No es como cuando Robert sacó el Robert Streetwise aquel, no, madre mía, qué pena de marca, cómo se la cargaron. Por eso los deportivos no tienen casi cabida, pero cuando salen en el mercado son coches muy serios, todos ellos muy respetables. Tamaño al margen. Bueno, Miguel, pues nada, oye, muchísimas gracias por haber venido. Yo tengo que seguir con el vídeo, porque ahora vamos a hacer las aceleraciones, los consumos y todas esas cosas. Pues nada, yo aquí encantado de que me lleves a los años 80, pero ya del siglo XXI, o sea que no está mal. No se queda más porque no puede, porque grabamos este vídeo en 2 días y al final no nos da tiempo, pero tú sabes que aquí tienes tu casa, tu canal y que puedes venir cuando quieras. Venga, muchas gracias. Y un día hacemos una barbacoa aquí en directo. Hecho. Pues ya habéis visto que cada uno tiene su personalidad, tanto exterior como interior. Cada coche, pues bueno, pues tiene sus cosas. Lo suyo es ir a cada concesionario, os lo digo siempre,
y verlos por dentro y analizar y esas cosas. El Toyota es más difícil que vayáis al concesionario y tengan uno por las pocas unidades que hay, porque las que hay van a los clientes y no se quedan expuestas en los concesionarios, pero los otros es posible que sí, que podáis ver espacios, sentaros, tocaros, ver calidades y esas cosas. Nosotros, cuando hemos decidido hacer una comparativa de deportivos económicos, hemos pensado en estos tres, primero porque estas tres unidades existen, porque aquí hay coches de los que os voy a hablar ahora que no existen, o sea que no tenemos acceso a ellos porque no hay, o que ya hemos traído o que ya era demasiado. A ver, vamos a ver, por lo que cuestan estos coches, ya os he dicho que el i20N lo podéis encontrar, os dejo abajo enlace del Ford y del Hyundai, donde lo podéis encontrar más barato, con la gente de CarWow. El i20N, pero ya sabéis que cuando o sea, yo doy unos precios y lo mismo vas al concesionario y te hacen la oferta, no sé qué, y a lo mejor los encuentras más baratos, ¿eh? Así que acostumbraros a usar el enlace que os dejo, incluso ir a los concesionarios, porque os podéis llevar una sorpresa. El i20N cuesta 30.890 euros, el Puma 33.900, pero habría que añadirle, si quieres, los 1.200 del pack Performance, del paquete Performance, que se pone en 34.100. Y 34.900 cuesta el GR86, perdón, básico. Luego acordaros que 3.500 si lo queréis con la llanta de 18, frenos mejores, y todo lo que os he contado, o 6.500 si ya queréis los superfrenos y tal del Circuit Pack. ¿Vale? Estos son un poco los precios de estos coches. ¿Qué nos podemos comprar en torno a este tamaño, en torno a esta potencia y en torno a esta filosofía de coches? Tenemos un Mini John Cooper Works, pero claro, se va a 43.200 euros y tiene 231 caballos. Y bueno, es un coche, tenéis prueba en el canal, buscarla porque tenéis una prueba y luego veréis los tiempos. Es un coche que no es tan radical como estos tres. No es más burgués, fijaros que el John Cooper Works siempre ha sido más radical, pero la última generación no es tan radical. Tenemos un Polo GTI. Este ya con un precio más cercano a este, 34.500, 207 caballos, un coche muy agradable, también tenéis la prueba por aquí por el canal, un coche muy agradable, un coche rápido, pero rápido de uso, luego en el circuito no es tan rápido como estos, luego lo veréis. Tenemos el MX-5, el Mazda, parte de 33.900, ese coche, con 184 caballos, menos potente que este, pero también es un descapotable. Ese coche tiene otro encanto. Y ya habéis visto también que este coche a la hora de coche deportivo es más lento, pero no tiene menos sensaciones, tiene otras sensaciones. Es un coche, es una alternativa a cualquiera de estos tres muy interesante, muy interesante. Obviamente si tienes familia no te vas a un Mazda MX-5, te vas a un Puma, que tienes más espacio y más maletero, eso está claro. Tenemos un Abarth, el 595, con su versión de 180 caballos, desde 34.900, también tenéis aquí prueba en el canal que la podéis ver. Bueno, pues el coche tiene el maletero mucho más pequeño, pero también es un coche de muchas sensaciones, aunque dinámicamente no está a la altura de ninguno de estos, Tenemos, por supuestísimo, uno de mis coches favoritos de toda la lista de coches que hemos probado, el Suzuki Swift Sport. Es uno de mis coches favoritos, porque aunque es un coche de 130 caballos, 129, un coche de 25.700 euros, y es un coche que tiene muchas... es la filosofía de coche deportivo pequeño barato. 25.000 es el más barato de todos. Bueno, no, aquí hay otro más barato, pero bueno. Luego tenéis el Fiesta ST. El Fiesta ST con el mismo motor del Puma, aunque con menos par, pero el mismo motor del Puma, 27.400. Igual, este coche seguro que vais a un concesionario y lo encontráis un poquito más barato, pero tened en cuenta que el Fiesta ST el año que viene muere, y el Fiesta en general, ya lo hemos dicho. Tenemos luego ya, estos así un poquito más, el Seat Ibiza y el Fabia Monte Carlo con el motor de 150 caballos, que también tenéis prueba aquí en el canal, y una alternativa que sería el Toyota Yaris, el GR Yaris. Pero claro, esto es un coche de 38.000 euros y es un coche que está en otro, os lo he dicho, está en otro nivel
de deportividad, o sea, es un coche mucho más rápido y es tracción total. Y hemos medido consumos en estos coches. No es muy deportivo hablar de consumos, pero al final los coches viven con nosotros y a saber lo que nos cuestan. Tenemos la novedad del consumo del Hyundai, que no lo habíamos hecho en su día en la prueba, y bueno, el del GR86 que lo hicimos en la comparativa de los GR, porque gasta lo mismo con independencia del neumático, es una diferencia, nada, muy poquito. Y aquí los estáis viendo, los consumos. 5,9 consumo medio del Hyundai yendo a, pues eso, como va Ned Flanders. Por cierto, Ned, ¿estás por aquí? Hola, Olita, vecinito. Ahí está. Le ha costado hacer los consumos de estos coches a Ned, ¿eh? Porque él intenta ir despacio, pero estos coches quieren correr. 5,9 el consumo medio y en ciudad 7,7, pues es un consumo bueno para tratarse de un coche de estos. Si vemos los rivales, pues 5,7 hizo el Mini, por ejemplo, 7,1 hizo en ciudad, bueno, pues 5,8 el Polo GTI, pues están ahí. El Puma 6,3, ya gasta más, pero bueno, son 4 décimas de litro. 6,3 y 8,3 en ciudad, gasta también más en ciudad. Y el Toyota, obviamente, motor atmosférico, motor boxer, 7 litros se va y 10 consumo urbano, no tiene start-stop. Es un coche que es lógico que gaste más, no tiene start-stop. Este coche, de los tres, el menos práctico en ciudad, siempre va a ser el Toyota, porque además no tiene ni sensores de parking. O sea que bueno, pero tiene una buena cámara trasera, como la tienen los otros dos, que para eso están muy bien equipados. Tanto el Ford como el Hyundai, sobre todo el Hyundai, están muy bien equipados, ¿eh? Y ahora venga, vamos ya al cachondeo. Vamos ya a ver realmente lo que corren estos coches. Pues vamos a ver lo que han hecho. El más rápido de los tres, sin lugar a duda, ha sido el Hyundai i20N. Lo estáis viendo aquí, 26,8 en los 1000 metros. No está nada mal, 26,8. Fijaros en el resto de coches que hay, pues mira, un Polo GTI 26,7. Que ese coche corre, ese motor corre. Si nos vamos bueno, el Mini, es que el motor del Mini es brutal, 26,1. Y además cambio automático, es lógico, igual que el Polo, son cambios automáticos. Recordar que estos son manuales y tienen un hándicap a la hora de las aceleraciones. 26,8, un GR86 con los semi-slicks se va a 26,1, pero sin los semi-slicks se va a 27,0. ¿Por qué? Pues porque pierde mucha tracción saliendo, hay mucha diferencia del semi-slick, incluso de los Michelin Pilot Sport 4S, hay mucha diferencia en tracción, pero hasta tal punto que patina la rueda y cuando ya tracciona, cambias de marcha, vuelve a perder rueda y cuando metes tercera vuelve a perder rueda, ya en cuarta no pierde rueda y por eso se va a 27,0, pero este coche es capaz de hacer un 26,1 con un buen neumático. El Ford Puma, 28,9, y eso que el Ford Puma y el Hyundai tienen launch control, pero el Toyota no, y esto les ayuda un poco a ir más rápido, pero el Puma 28,9, yo creo que aquí tiene que ver algo aerodinámica, tiene que ver algo así, porque luego en sensaciones, si os fijáis, no, mira, es que los primeros metros, 0,50, 3,4, ahí pierde mucha rueda, incluso el Toyota GR ha hecho 3,0, los primeros metros ha salido incluso más rápido, pues está ahí, que el coche sale de abajo, sale peor, pero luego corre, luego es un coche que corre. Nos fijamos en el 80-120, 4,27 el GR86, nada, prácticamente lo mismo que hizo con el Touring, 3,98, bueno, pues casi 3 décimas el i20N y 5,19 el Puma ST. Aquí se le ve más lento al Puma, pero de verdad que cuando estás conduciendo el coche tienes muchas sensaciones de velocidad y el coche corre, Con estas cosas, con estos datos, nos metemos a hacer la vuelta rápida. Y nos vamos a meter a hacer la vuelta rápida uno por uno. ¿Vale? Vamos a empezar, vamos a usar
Voy a empezar por los dos tracción delantera, porque luego de aquí me cuesta más, hay que cambiar el chip para un coche diferente que es propulsión, como es el Toyota. Entonces van primero el Ford. Bueno, venga, primero veis el Ford, venga. Bueno, este es el Puma. Climatizador, climatizador off, vale, climatizador off, control de estabilidad quitado y ya está. Y modo circuito, claro. Vamos allá. Qué bien entra muy bien. Lo que tiene es que la trasera no desliza. Estaciona bien. La trasera va dando botes, no va deslizando. Y justito de frenos. Ese morro entra súper bien y cuando doy gas, el autoblocante trabaja bien, pero no me ayuda a redondear de atrás del todo. Lo que me deja es frenar muy bien en apoyo, pero aquí necesitaría que me ayudase un poco la trasera. ...27.0. Vale, yo con este coche rodé en 26.7. Vale, no vamos a insistir. Tenemos ese tiempo y ese es el tiempo que vale. No he ido muy fino con él, pero a ver, me vale para deciros un poquito cosas. A ver, este coche sería más rápido si frenase mucho mejor. Si, es que cuando frenas le falta mordiente, le falta ahí ¿sabes? Que muerda. La dirección me gusta muchísimo porque es muy directa, tú pones, pero ya no estoy hablando ya de las vueltas que doy en el volante, sino de lo que está haciendo las ruedas en función de lo que yo le pido. Y está muy obediente, pero muy obediente. Y además entra y el coche no ha subvirado nada. De atrás, cuando yo levanto el pie del acelerador para que gire, se queda como muy agarrado y como intenta como ir agarrado y rebotar. Entonces, si en ese punto dices, vale, como vas agarrado de atrás, intento acelerar para aprovechar precisamente que tenemos todo el coche agarrado. Pero claro, en ese momento ya, ahí sí que ya pasa el subviraje, entonces no me puedo pasar. Ahí que me gustaría, pues que al levantar ya la entrada me deslizase un poquito para poder ayudarme luego a acelerar antes. Ese es digamos, el matiz que yo le pediría, pero os estoy hablando de una conducción en circuito extrema, no os estoy hablando de en la calle. Eso es otro tema. El motor me gusta cómo va el cambio. Bueno, pues ¿qué mejoraría? Los frenos, los asientos me gusta mucho. Lo único que tengo que llevar el respaldo mucho más atrás de lo que a mí me gusta por el casco. El casco enseguida apoya aquí, entonces llevo el respaldo un poco más atrás. Pero bueno, en definitiva,
lo que os conté el día de la prueba de este coche es perfectamente válido ahora. Hoy he rodado un poquito más lento, se podía bajar el tiempo, no ha sido una vuelta perfecta, pero por lo menos ha sido una vuelta para recordar a ver cómo iba el coche y qué hacía. ¿Qué? ¿Veis cómo os decía que el coche es rápido? El coche es muy rápido. No ha mejorado el tiempo que hizo en su día. Y por lo que nos quedamos con el 26.7, ¿dónde está? Lo tengo aquí, con el 26.7 que tenía. Porque este ha hecho a rodar en 27, pero vamos a ver, eso... He tirado la primera vuelta, he tirado una vuelta porque la intención era tirar una vuelta con cada uno. No quedarme dando vueltas a ver cuál bajaba el tiempo más y cómo lo mejoraba. No. La primera vuelta rápida. Ya salió un 27.0 y aquí es un 26.7, o sea, 3 décimas. No le vamos a dar importancia y vamos a hablar del 26.7, que es el que a mí me interesa. El coche ya habéis visto. Se levanta de atrás y va todo el rato. Bueno, lo habréis estado viendo en todas las transiciones del vídeo, como el Puma, en muchas de ellas está con la rueda totalmente levantada. De hecho... Mira, os voy a poner la misma curva con los 3 coches. Fijaros la diferencia de cómo pasan. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto la diferencia? Intento agarrarme, o sea, derrapo, me intento agarrar del Puma, es la precisión del Hyundai, y que también desliza atrás, pero cuando se lo manda el pie derecho, y es el cachondeo del GR86. Bueno, pues ahí lo estáis viendo. Vamos a ver la vuelta del Hyundai, y ahora hablamos de las 3. Modo N activado, llevo el punta tacón automático, porque la otra vez vi que iba bien, control de estabilidad quitado. Vamos a ver... ¿Qué hace? 26.0 fue lo que... 26.00 fue lo que hizo este coche la otra vez. Vamos a ver hoy. Bueno. De momento tracciona mejor que el Fiesta, que el Puma. Y esto me deja pasarlo a fondo. Mira, lo tracciona mucho mejor. Y bueno, ya freno ni os cuento. En cambio abajo parece que tiene menos par. Y eso le ayuda a traccionar mejor. El Puma parece más explosivo el motor que este. Bueno, el freno no hay color. Ya te puedo acelerar mucho antes. Cambio muy bueno. ¿Lo veis, no? El Puma se agarra de atrás y este gira. El motor me gusta más el del Puma. Suave. Ya estoy acelerando, ¿eh? $25.0. Hemos bajado un segundo. ¿Por qué hemos bajado un segundo? Uy, tengo que averiguarlo. ¿Por qué he bajado un segundo con este coche? Os juro que no lo sé. A ver, 13.400 kilómetros. La otra unidad fui de los primeros en tenerla. Tengo que averiguarlo. Ostras, hemos bajado un segundo. Hemos bajado un segundo, el mismo coche. ¡Qué burrada! Oh, bueno, vamos a ver, pues enhorabuena. O sea, otra razón más para pensar que este es el mejor compacto o utilitario o mejor tracción delantera del mercado.
Vamos a ver. Con respecto al Puma os he ido contando las diferencias. La naturaleza de este coche es que está muy bien puesto a punto, lo que os decía antes de la parte trasera, de cuándo se tiene que soltar y cuándo no se tiene que soltar. Pero sobre todo es que me deja el coche perfectamente colocado para poder acelerar antes. Bueno, claro, hoy la pista está más... Hoy hace más calor que cuando hice el otro. El otro fue en diciembre del 21. Puede estar ahí toda la historia. Bueno, el caso es que me deja acelerar antes. Y además de dejarme acelerar antes, cuando acelero, pego pisotón y el coche va avanzando sin salirse de la trazada, sin abrir la trazada. Y eso es lo que le hace ser muchísimo más rápido que el Puma ST, pero muchísimo. Y eso que el motor, yo creo que el del Puma es más explosivo, es más abajo y ¡pum! Te da más patada. También este neumático, este es un Pirelli P0, ya nos está demostrando que va muy bien este neumático. Cada vez que lo cojo me va gustando más. Y los frenos, sobre todo los frenos, ahí le mete la la mundial, le mete al Puma en la frenada. Tanto es que en el momento que pones el pie en el freno, el coche ya está frenando. Ay, joder, un segundazo, tío, Hyundai. Vamos a ver en las aceleraciones, a ver si esto está bien, pero vamos, no tiene pinta que le hayan hecho nada al coche. Yo creo que es más el calor, la pista, tiene que ser eso. Ayer llovió, se ha limpiado la pista, puede tener algo que ver. 25-0, qué animalada. Vamos a ver ahora el derrapador con las Primacy, a ver qué hace. Estáis alucinando, ¿verdad? Pues yo también. He terminado la vuelta y he visto que el coche ha bajado un segundo con respecto a cuando lo hicimos en diciembre del 21, ¿no, Nacho? Diciembre del 21, ya es que no sé ni en qué día vivo. Lo primerísimo que he hecho, ¿qué habríais hecho vosotros? Pues yo llamar a Hyundai. He llamado a Hyundai, a mi hombre de confianza en Hyundai, que es el que además más sabe de estos coches, y es que es además el responsable de estos coches, y me ha jurado y me ha perjurado que el coche no tiene ningún chispazo y que el coche está perfecto. Y yo le creo porque es una persona de honor. Y entonces, ¿qué es lo segundo que he hecho? Intentar encontrar el porqué. Hola amigos, estáis alucinando ahora, ¿verdad? Pues es que la segunda cosa es que he averiguado por qué el coche ha sido un segundo más rápido, y es porque el coche estaba tocado. Hablé con mi amigo Axel, que es el que os dejo el vídeo por aquí, que hice con él, y resulta que el coche lo había tenido él y algo pasó. Entonces me he venido aquí a Neumáticos Balleros y voy a pillar por sorpresa a Martín, que me va a contar por qué el coche ha sido un segundo más rápido. Vamos a buscarle. Aquí vamos, que me han dicho que está aquí. No sabe que vengo, ¿eh? Esto es... Por cierto, que Civic más chulo. Martín. ¿Qué pasa, tío? Espera, que te voy a dar un micro. ¿Un micro? Un micro. Todo para ti. ¿Cómo me preguntas? Te voy a preguntar, sí. ¿Ah, sí? Te lo puedes poner en la barba si quieres. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Es pelo friendly? A ver, por cierto, ¿qué Civic más chulo? ¿Te mola? ¿Sí? ¿Es tuyo? Ya me gustaría. Es de un canal de Petrolhead, Ah. el tío Fran. Oye, una pregunta. A ver, Dime. te va a sonar muy raro. ¿Tú tuviste aquí un Hyundai 20N que te trajo Axel? Sí, claro, sí. Vale, ¿por qué te trajo el coche Axel? Di la verdad, tío. Sí, la verdad. para alinear. Para alinear, porque estaba mal. Sí. Vale. Tenía un toquecín y la alineamos. Lo alineaste, pero lo alineaste... Ahora, quiero que seas muy sincero. ¿Lo alineaste de serie o le hiciste algo diferente? Diferente. Vale. ¿Se puede saber qué le hiciste? Es que lo que pasa en Balleros, sabes que se queda en Balleros, pero bueno,
poquitín abierto y alguna cosita más por ahí. Caídas, Vale. convergencia en el tren delantero, trasero Pues que absolutamente nada. No se sepas, puede. que sepas que casi os cargáis un vídeo que he hecho porque ha sido un segundo más rápido. Incluso ha sido más rápido que el i30N manual. Pero claro, ese tiempo no lo podemos tomar en cuenta. A ver, eso puede hacer, eso, pero puede aumentar las ventas del i20, ¿no? Dentro de un año. Y tuyas que haciendo reglajes, pero no. Así que espera, que voy a darle la vuelta a la cámara. Ahí. Así que este tiempo no lo podemos tener en cuenta, lo tenemos en cuenta, pero vamos a poner como i20 modificado. Por eso ahora, lo que os cuento ahora, que es que yo estaba de vacaciones y estaba el vídeo editado y me he enterado de esto ahora, entonces he tenido que venir a grabar esto para explicaros el porqué de ese segundo de diferencia. Tú no te rías. A ver, porque está justificando, está justificando. Claro. ¿Qué hace un petrolhead? ¿Qué hace un petrolhead? Porque Dani puede ser muchas cosas, pero petrolhead seguro que es una de ellas. ¿Qué hace un petrolhead en vacaciones? Pues sí, bueno. Visitar sitios de coches de los más variopintos. Los que no te da tiempo a Pues hacer. eso, entonces, ahora, si os fijáis, ahora os cuento que el coche no corría más, pero que sí que era más rápido en curva, porque según la adquisición de datos sí me daba eso, y bueno, pues mira, hemos acertado, que el coche tenía algo. Es que yo pensaba que Poquito más. era Hyundai, que había hecho trampas, pero no, pero incluso les llamé. Pues nada, os dejo pobrecillo. con el vídeo y... A ver, el coche es un segundo más rápido, sí, pero hay que tener en cuenta que si cualquiera de sus rivales también lo pasamos por las barbas de el coche acaba siendo más rápido también, entonces no es justo. Y estamos probando coches de serie, así que el tiempo se va a quedar como Hyundai i20N y Hyundai i20N modificado. Lo llamamos Balleros Edition. Hombre, a mí sería un honor decirte. Lo vamos a llamar Balleros Edition. Bueno, chicos, no sé si te está enfocando o no, pero bueno. Tampoco, soy un Seguimos poco con el feo, vídeo. casi mejor que no. Seguimos con el vídeo. Hasta luego. Entonces, lo tercero que he hecho ha sido coger las dos vueltas y las he puesto una encima de la otra, las gráficas. Y me doy cuenta que el coche no es más rápido de motor, sino que es más rápido, es un poquito más rápido en todos los puntos. Es decir, tiene más grip, tiene un paso por curva más rápido que la otra unidad con lo que hicimos. La otra unidad tenía pocos kilómetros porque acababan de salir y esta unidad tiene 13.000 o por ahí, tiene 13.000 kilómetros. Eso influye, con lo cual ha bajado el tiempo y se ha metido en tiempos, antes de poneros la vuelta de esto, mira, os pongo, os digo, 25.0. Ha hecho este coche, el Hyundai i30 manual hizo 25.0, este ha hecho 25.03 y el Hyundai i30 manual hizo 25.08. Ha rodado al mismo tiempo que el i30 manual. En este circuito, si lo llevamos a un Jarama, una cosa así, el i30 manual será mucho más rápido. Eso os da a entender que en un circuito ratonero manda más un chasis pequeño y mucho más ágil que un motor más potente y un coche más grande y más pesado. El i30N automático hizo 24.2, claro, eso es otro, está en otra liga, porque es que el cambio ese es rapidísimo. Y ahora vamos a ver la vuelta del GR86. A ver el Toyotita con los Primacy. Modo off, no voy en modo track, voy en modo off, todo quitado, el climatizador, he calentado un poquito frenos y ruedas como en todos, y vamos allá. Venga. Ya está derrapando. Uy, no sé si... Se mueve hasta la frenada. Imposible llevarlo recto, pero va equilibrado. Ahí se ha movido al cambiar y ahí se me ha movido también. Bueno, esta frenada no va mal.
Mira, va chillando desde delante ya, no puedo acelerar, ahí. Voy a parar muy bien. Uy, el freno ya está dando... Ay. Joder. Lo veis, ¿no? Necesita otro neumático este coche. Va equilibrado de las 4. Va equilibrado de las 4, frena muy justo. Disculpe. Nada, no, contigo no quiero hablar. Cancelar. Que le he apretado este botón. 34. Fijaros qué lejos está por las ruedas. A ver, es que no entra en la parte delantera. Me da... No sé si... A ver, puede ser que de haber cogido los otros dos en el otro vídeo de los GR, yo tenga en mi cabeza ya el cómo pasa, pero es que la enlazada es que se ha movido a la entrada, se ha movido en medio y se ha movido a la salida. Este coche necesita un neumático mucho mejor que este. Si te has comprado este coche, hazle el rodaje, bueno, puedes llevarlo por ciudad perfectamente, puedes llevarlo por carretera, te puedes mover con él perfectamente, pero si quieres hacer un uso deportivo, esta rueda no te vale. No te vale en absoluto. Bueno, pues es lo que es un Primacy, es un neumático barato. En la calle, cuando me he estado moviendo con él, va perfecto. Incluso lo he conducido en lluvia y el coche va perfecto. Pero claro, el momento que intentas acelerar un poquito, pues rompe adherencia. A ver, el más lento de los tres, pero en la posición que más me gusta de los tres para conducir, también es que voy más bajito, más tal. Los frenos, igual, os digo lo mismo. A esto mismo, ponerle los frenos del Touring Pack. Ponerle esas mismas pastillas, de las Paggi de Street Plus. Os digo esas porque son las que ya he probado y que sé que van bien. Simplemente ponerle esas pastillas, porque es que... O sea, es que es la mordiente. Es cierto que, claro, cuando frenas ahora con este neumático tienes menos capacidad de frenado, pero es el tacto todo. Ponerle esas pastillas y ponerle un neumático más deportivo. Si no le quieres poner unos Primacy o no te quieres ir a gastar unos 4S, pues que ya unos pilotes por 4, pilotes por 5, no sé lo que haya en el mercado. Los Contact Sport, estos que hay, tienes unos Pirelli P0 a lo mejor. Bueno, tienes una serie de neumáticos que le puedes poner neumático deportivo sin irte a un neumático excesivamente caro. Pónselo porque te lo va a agradecer el coche. Tacto de cambio, más que el tacto es los pedales, el cambio, las sensaciones, es el que más me gusta de los tres. Igual que la postura del Hyundai no es mala, ¿eh? Aquí también he tenido que echar para atrás el asiento por el tema del casco. En el Hyundai, en cambio, no. En el Hyundai he llevado el respaldo en mi sitio. Y tanto en el Hyundai como en este he notado que hay más anchura de banqueta que en el Ford. Y yo iba más cómodo así en el Hyundai y en este. Pero lo que es la postura, el dónde estoy sentado, la visión, tal cual, este. Claro, es que es de deportivo. O sea, de un coupé. Los otros también son deportivos. Pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Ahora, de divertido este es mucho más divertido, pero también me habéis visto corregir en sitios que normalmente no corrijo. O sea, en la frenada, que se me mueva en la frenada, es algo que no suele ser habitual y este se ha movido. Necesita un neumático mejor. Eso no os quepa duda, pero bueno, con este hacéis el rodaje, lo usáis normal y el día que os metéis en el circuito, otro juego de llantas y fuera. La diferencia entre llanta de 17 y llanta de 18 no la puedo decir porque al llevar un neumático con un agarre totalmente distinto, ya no sé si se estaba yendo porque ya flaneaba, ya no lo sé.
El caso es que necesita otro neumático. Ten en cuenta que esta es la misma unidad que probamos en el otro vídeo, pero con los frenos cambiados y las llantas cambiadas. Luego el coche es el mismo, lleva el mismo setup, con lo cual ahí no hay ninguna variación. Ay, vamos a seguir con el vídeo, pero vamos, este en diversión se lleva a los otros dos. Y eso que con los otros dos no te aburres, ¿eh? Venga, vamos a seguir. ¿Qué? ¿Cómo me lo he pasado? ¿Cómo me lo he pasado? ¿Cómo la he disfrutado? Ojo, he disfrutado de las tres, pero esta es que es otra historia, es otro concepto, otro estilo de coche. Necesita otras ruedas. Para hacer esto necesita otras ruedas. Las Primacy se le quedan muy justas, pero es un coche muy divertido con estas ruedas. O sea, no... a ver... Nacho y yo, que ahora le diré que se venga, Nacho y yo hemos estado dando vueltas y vueltas con este coche, porque después de hacer las vueltas rápidas, me he bajado y he dicho, Nacho, ¿has visto esto? Se ha montado él, se ha puesto a dar vueltas, y dice, pero bueno, bueno, ahora que lo cuente él, pero que al final, con esta rueda lo hemos disfrutado mucho. En la calle van bien, van perfectas, pero aquí cuando le intentas exigir, si quieres tener un mejor coche, lo tienes que sujetar más. Y lo tienes que sujetar más de delante y lo tienes que sujetar más de detrás. Porque comparado con los otros GR86, con las otras ruedas, llegabas en las rápidas, lo apoyabas y sí, el coche sabías que iba a salir derrapando. Pero aquí no, aquí es que sale de... ¿sabes? Tienes que tener en cuenta que te vas a desplazar, pues eso, neutro, pero te vas a desplazar y es una cuestión de agarre, de neumático. Lo que sí ves que el coche es noble. Ahora bien, comparado con los otros, pues a ver, se puede decir que el Hyundai es la precisión, que es un cirujano, que es más el concepto de, como el GR Yaris, de ir y hacer las cosas bien y pasar por el sitio y aprovechar todo lo que tiene para ir rápido. Tenemos el Puma, que hace eso mismo, pero que el motor ya hemos visto que no corre tanto y que el chasis está un puntito por debajo en deportividad extrema, digamos, de circuito, que el del Hyundai. Y tenemos la cabra loca del GR86, que te da igual el tiempo que haga, si el coche es 3 segundos más lento, da igual porque lo estás disfrutando. Y entonces llega el momento que dices, ¿y ahora cuál elijo? ¿Cuál elijo? Bueno, el GR86 lo tenéis complicado porque hay pocos. Si consiguen traer más, pues perfecto, pero de momento hay pocos. ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? Yo creo, Nacho, ¿por qué no me ayudas a elegir? Vete para acá. Aquí le tenéis. Di hola. Hola, chicos. Es que qué mal educado, ni se presenta. Que no sabía que habíamos empezado. Sí, habíamos empezado. Primero, vamos a enseñarle la tabla de tiempos. Os hemos hecho esta tabla de tiempos en la que solamente están digamos, los que serían rivales. Si queréis ver todos los tiempos, al final del vídeo tenéis lo que es pues una vuelta con sonido, que no sé cuál metemos, el Hyundai o el Ford. El Hyundai. El Hyundai. Pues metemos el sonido del Hyundai, que es el que más suena, porque el Toyota es bastante discreto, es demasiado discreto. Sí, pero luego es discreto en ese... Vamos a dejar lo que es discreto en ese ambiente. En ese punto, vale. Y el Ford que suena muy chulo. Bueno, pues os ponemos el sonido con todas las vueltas que hemos hecho para que lo podáis comparar con todos los coches. Y fijaros lo que han hecho. Obviamente, el más rápido de los tres ha sido el Hyundai, que ya habéis visto, ahí os pongo los tiempos, el 25.0 que ha hecho ahora y el 26.0 que hizo en 2021. El GR86, el Puma ST ha hecho 26.7, que no está mal, no está nada mal, es un tiempo rápido para este circuito. Y el GR86 se ha ido a 29.6, se ha ido ahí abajo. Fijaros qué rivales tiene, o sea, ha ganado por poquito al Ibiza. Pero ya os digo que es que el neumático, si a este coche le pones un neumático equivalente al del Hyundai, pues mira, rueda en 26.2, o sea, rueda más lento que el Hyundai. Pero si le pones un semi-slick, se va más rápido que el Hyundai. Pero claro, si al Hyundai le pones un semi-slick,
por lógica, regla de Tendría que 3, ser más tendría rápido. que ser más rápido que el GR86. Entonces, bueno, pues estos son los tiempos. El Puma, a ver, el Puma ST, yo creo, o sea, a mí me parece que es un coche lo suficientemente rápido. Aquí estáis viendo el Fiesta ST con su 27.5, que este es el tiempo del Fiesta ST. Creedme, es el tiempo del Fiesta ST, no, porque lo he hecho varias veces y no mejora. Tened en cuenta que lleva unos pilotes por 4, que el Puma ST lleva unos pilotes por 4S, llevan distinta llanta, el Puma tiene un poquito más de par, es lógico que sea más rápido el Puma, es lógico. Y bueno, pues aquí veis el Mazda donde está pues el Suzuki Swift que hemos hablado antes, los GR Yaris, el GR Yaris con los neumáticos de los 4S, es más rápido que estos coches. Es que el GR Yaris, ya os digo, que no es rival de esto, y con sus neumáticos de serie, los Dunlop SP Sport Max, sí que es más lento que el Hyundai 20. Y ahora tenemos estos tiempos que habéis visto en la tabla, y ahora vamos a pensar con los tiempos en la cabeza. ¿Tú qué te quedabas, Nacho? A tus tiernos 20 años. Yo el GR86. Te quedas el GR86. Y no es porque lleve la sudadera, que acordaos que siempre os dejamos abajo el enlace. ¿Has visto cómo la he colado? La has colado bien, muy bien. Pero yo me he quedado con el GR86. ¿Tú el GR86 con este neumático? Me quedaba con este GR86, con este neumático detrás, Atiza. el Circuit Pack. O sea, bueno, cogería un Circuit Pack, los semis delante y estos neumáticos detrás. Claro, esos son 6.500 euros. Sí, pero son Más. 6.500 sonrisas, no euros. Ya. Sonrisas. Vale, este chico está enfermo. ¿Dónde vas, qué loco? ¿Qué te... Eso no ni se os ocurra hacerlo, porque además metes llanta de 18 delante, 17 detrás. No lo hagáis, jamás os vamos a recomendar que hagáis eso. Todo esto con los tiempos en la cabeza. Es que me da igual el tiempo. Realmente, Vale, con los tiempos en la cabeza yo me quedo con el Hyundai, porque es más rápido, es más preciso y hace las cosas que le dices. Sí. Ahora, sacamos los tiempos de la cabeza, nos da igual qué tiempo hagan. vale, ¿Con cuál te quedas? el GR86. Ay, qué pesado. pero, si tuviese unos añitos más y estuviese pensando en niños, el Puma ST. El Puma ST. Vamos, llevaría a los niños votando con el A Puma ver, ST, levantando la Yo, patita y todo. es cierto que el GR, por el tema de exclusividad, el tema de que es del tacto que tiene y tal Sí. cual, probablemente sería mi elección también como coche de diario. Diversión. Pero si te pones empiezas a utilizar la lógica y tal cual, yo me iba al Puma también. Yo me iba al Puma. Es que el Hyundai es muy incómodo en Sí. ciudad. Es muy incómodo. Sarna con gusto no pica, eso está claro. Pero al final es un coche, es que es demasiado bueno. Es demasiado, no sé, al final a mí el confort me interesa. A mí, tengo la espalda hecha a polvo de todos estos años conduciendo y las carreras y tal. Y al final llega un momento que, pues eso, y a lo mejor el maletero del Puma Es que el maletero del Puma ayuda. ayuda mucho. Y tienes un coche deportivo y tienes un coche muy rápido. Y encima es más barato. Sí, además yo cuando tuvimos la última unidad del Puma me hice un viajecito de casi 200 kilómetros y es que ese mismo viaje ni me quejé de las suspensiones ni Y eso de que es maletero. y eso que es seco, ¿eh? Sí, íbamos 5 en el coche. Pero un vamos a coche ver, perfecto. os lo está diciendo un tío que acaba de decir que pondría unas Primacy detrás y un semi-slick delante. Pero bueno, sí, vale, tienes toda la razón. Y eso con un i20 no. Y además el espacio en las plazas traseras del i20. A ver, si quieres un coche deportivo y no te vas a meter nunca en circuito, cómprate el Puma ST. Si quieres un coche deportivo y te gusta meterte en circuito y tramos y hacer cosas, te puedes comprar el i20N, que yo creo que va a ser un coche. Y luego, si te gusta conducir, cómprate el GR86. Y si te da igual y amas derrapar, el GR86 también. Con el Cap 2 delante
No, y los no, Primacy. no, eso no lo hagáis. No, no lo hagáis. Llevad siempre el mismo neumático. Yo creo que lo suyo es el GR86, lo que dijimos en la prueba. Sí, Con los 4S para todos los días y unas llantitas con un semi-slick o incluso, te diría, un slick para meterte en circuito. Sí, además es Pero hay gente que no se mete en circuito en la vida. Pues Touring Pack es tu... Oye, ¿y el GR86 con este neumático para el día a día, cómo lo ves? Es la leche, además, si te llueve un día o te llueve... Ya, pero es que tú estás No estoy pensando en derrapar, estoy pensando en seguridad. Que los Rotonda Man. No, que los Cap 2 te llueve un día, no es que el coche es seguro y todo, pero Murphy existe. Y con los Primacy, primero... Y señores con coches con luces azules de safety car también. Uy, no sé quién... No los Claro, conozco. claro. Entonces, al final, es que hay mucha gente que se compra los coches y no los toca. Ya. Y hace bien, no los tiene por qué tocar. Yo sí que os recomiendo que si os habéis comprado este coche, llegue un momento que cuando os toque cambiar ruedas, aunque no seas un tío de circuito, aunque no seas un tío de tramos, que le pongas un neumático deportivo. Os lo he dicho a la vuelta, deportivo. Además es que el problema, por decirlo de alguna manera, o el hándicap que te dan estos neumáticos, que por un lado tiene la diversión, pero por otro lado tenemos este problema, que es que No vas es como... problema. No es un problema, No es pero problema, vas es como... condición. Eso, condición es la palabra. Que vas como flotando, todo lo que desliza atrás también lo desliza adelante, entonces tienes que contar con eso, y si lo vas a usar como coche de diversión, tramo y demás, aparte del día a día, que hay mucha gente que usa el coche así, siempre viene bien tener un neumático, no que te vayas unos Cap 2 porque no lo vas a aprovechar y lo vas a tirar, sino los 4S o un neumático de ese estilo que acompañe al coche, porque si no pierdes muchísima precisión, pues pierdes efectividad. Sí, y el Puma ST, ¿con el Pack Performance o sin él? Con él. El autoblocante es lo que le da... Pues la mira, vida yo a si este no me coche. voy a meter en circuito, pero quiero un coche rápido, a lo mejor lo cogía sin los 1.200 euros. Sí, porque te ahorras, está aquí, te ahorras 1.200 euros, se te queda el coche, pues eso, 33.900, ¿sabes? Te quedas ahí no sé. Pues yo sí le... ¿Tú se lo ponías? sí, Claro, pero es que... es otro coche. Al Ay, final, ya serás padre. sí, Bueno, chicos, que hoy nos hemos enrollado mucho. Hemos contado muchas cosas con Miguel, que es una pena que no se haya podido quedar hasta el final del vídeo. Pues aquí Nachete y yo os hemos contado lo que hemos podido. Ha salido un vídeo un poquito largo, pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Para eso hemos puesto los capítulos para que cada uno pase y se quede donde quiere. Os dejamos ahora la tabla de tiempos para que veáis todos los tiempos del canal. Abajo en los enlaces tenéis los precios con descuentos, tenéis nuestro merchandising. Y nada, que os esperamos en la próxima. Espero que estéis pasando un buen verano. Aquí ya habéis visto que hemos sacado, que estamos grabando con tiempo para poder irnos de vacaciones. Aunque para cuando salga este vídeo yo no estoy de vacaciones. yo creo que da un poco. Tampoco. Nos va a tocar seguir haciendo vídeos, ¿verdad? Bueno, mientras a mí me dejen derrapar, yo soy feliz. Ya verás tú, ya dejen de rapar. Anda. Muchas gracias por estar ahí, chicos. Acordaros que ahí tenemos la función de miembros del canal activada y podéis hablar con nosotros en un chat y estamos haciendo cosas, hasta algún que otro sorteo y algún curso que estamos haciendo. Bueno, cuidaros. Bueno, chicos, hasta luego. Iván, despídete tú hoy. Hasta luego.